Buenos días, muchachos. Vamos a tratar de responder la pregunta de nuestra prueba corta. El problemita decía así: el módulo de la carga es Q0. Posee una energía cinética E y una masa M. Al momento de entrar a una región donde existe un campo magnético uniforme de módulo B sub 0, saliente. Vean, estos puntitos que están aquí indican que es saliente. Al momento de entrar, forma un ángulo θ con la dirección vertical y sale de la región con dirección horizontal. Considere que m vale 0,02 por 10 a la menos 21 kilogramos, que Q sub 0 es 2 por 10 a la menos 10 coulombios, que B sub 0, es decir, el módulo del campo, es 5 por 10 a la menos 10 Tesla, que la energía cinética vale 20 por 10 a la menos 19 Joule, y que el ángulo θ vale 60 grados. Dice que desprecie los efectos de la gravedad. Si la región tiene una anchura A, se pide determinar A, cuál es la anchura de la región; B, cuánto tiempo le toma salir de la región; y C, cuál es el signo de la carga. Para eso tenemos que acordarnos de algunas cositas. Voy a colocar aquí algunas relaciones. Una de ellas tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros tenemos una carguita que se mueve en presencia de un campo magnético, y ya va a recibir una fuerza de origen magnético. La fuerza de origen magnético, voy a llamarla F sub m, está dada justamente por esta relación. La carga por la velocidad con la cual se mueve la carga, multiplicada vectorialmente por el campo. Esta es la fuerza que estaría recibiendo nuestra carga. Ahora, en este problema en particular, podemos ver que el módulo de la carga es Q sub 0, pero no me dan la carga. Eso nos lleva a nosotros entonces a pensar que sería bueno tratar con una ecuación donde aparezca el módulo justamente de dicha carga. También sabemos el módulo de la velocidad de la carga. Noten que es interesante, nos están dando la energía cinética, y la energía cinética es un medio de la masa por el cuadrado de la rapidez. Por lo tanto, de manera indirecta nos están dando la rapidez, y eso es lo que aparecería aquí. Es decir, no me dan el vector velocidad, me dan su módulo. Y sabemos que esta fuerza de origen magnético no altera la energía cinética de una partícula. Por lo tanto, se va a mover con rapidez constante. También nos dan el campo está totalmente determinado, un campo que sale y va en la dirección de que se dirige hacia nosotros, y además tiene un módulo que en este caso el módulo es justamente de 5 por 10 a la menos 10 Tesla, es decir, el campo es un vector completamente conocido, pero noten que al darnos los datos en función de los módulos, los vectores, uno debe intuir que este problema en particular se debe resolver con una ecuación relativa a los módulos de los vectores. Ahora, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos un movimiento donde la velocidad es perpendicular al campo y el campo magnético es uniforme. Cuando eso ocurre, cuando pasan esas dos condiciones, el movimiento es un movimiento de tipo circular uniforme. De allí que en este dibujo, esta trayectoria que está dibujada acá es una trayectoria de un círculo. Sabemos algunas propiedades de esa trayectoria. Por ejemplo, la velocidad es tangente a la trayectoria y perpendicular a la velocidad deben encontrarse entonces los radios. Esa va a ser la clave para resolver algo del problema. Si le calculamos a esta relación el módulo, vamos a encontrar lo siguiente. Esto será igual al módulo de la carga por el módulo de la velocidad, es decir, la rapidez, por el módulo del campo. Ya no tengo por qué usar entonces la cruz del producto vectorial, pero también sabemos algo. Tendríamos que multiplicar esa relación por el seno del ángulo entre la velocidad y el campo, pero ese es el seno de 90 grados, que vale 1. Voy a ponerlo aquí, aunque sabemos que ese seno vale 1. Ahora, esta ecuación es la del módulo de la fuerza magnética.
pero esta fuerza magnética es la única fuerza que está actuando sobre la carga. De allí que podemos decir, según la segunda ley de Newton, que esa fuerza magnética es igual a la masa por la aceleración. Pero como estamos hablando de módulo, vamos a poner entonces el módulo del vector aceleración. Ya tenemos entonces una ecuación. Como ya se dijo, este movimiento va a ser un movimiento de tipo circular uniforme. Al ser un movimiento de tipo circular uniforme, nosotros podemos simplificar la relación. El seno de 90 grados vale 1 y sabemos que la aceleración será una aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta tiene por módulo lo siguiente. La rapidez al cuadrado dividida entre el radio. De allí que se encuentra una relación llamada a veces ecuación del ciclotrón, donde simplificamos un módulo de la velocidad, es decir, una rapidez, y al hacer eso, podemos entonces reescribir nuestra ecuación de una manera ligeramente más simple y útil. Y esa ecuación es la siguiente. Esa es la famosa ecuación del ciclotrón. Ahora, vamos a escribir esa ecuación según nuestros datos. Puede ir cambiando los distintos valores conocidos. Sabemos que el módulo de la carga es por su cero. También sabemos que el módulo del campo es de su cero. Pero desconocemos entonces dos cositas de esa relación. Esas dos cositas que nosotros desconocemos las voy a colocar aquí en azul. Desconocemos el valor de la rapidez y además desconocemos el valor del radio. Por lo tanto, al tener dos incógnitas necesitamos otra ecuación adicional para conseguir alguna relación que vincula esas incógnitas. Una de las ecuaciones adicionales que podemos utilizar es la siguiente. El valor de la rapidez se puede encontrar a partir de la energía cinética, porque nos están dando la energía cinética. Sabemos nosotros que la energía cinética es igual a un medio de la masa por el cuadrado del vector velocidad, de la rapidez, que es el módulo del vector velocidad. Simplificar esto, lo podemos entonces así. Esa es la energía cinética. La energía cinética y la masa son datos de aquí. Podemos encontrar entonces cuál es el valor de la rapidez. Si hacemos eso, podemos encontrar entonces el valor de la rapidez. Si contamos entonces con esta relación y la relación anterior, por supuesto que podremos encontrar cuál es el valor del radio. Y es sumamente importante porque ya tendríamos el radio de nuestro movimiento. Ahora, ese radio vamos a expresarlo entonces de la manera siguiente. ¿Vale? Hacer un pequeño despeje. Voy a copiar la ecuación para despejar. El radio va a ser entonces esto. De allí que una vez que tenemos eso, ya podríamos utilizar esta ecuación junto con esta relación para conseguir cuál es el valor de nuestro radio. Voy a copiarla y alterarla un poquitico al sustituir cuánto es nuestra rapidez. Podemos usar esa ecuación tal cual como está ahorita. Todo lo que está del lado de la igualdad son datos del problema. Podemos calcular entonces el valor del radio. Ya el radio deja entonces de ser algo desconocido. Entonces podemos ya empezar a hacer algunos cálculos importantes. Si vemos el enunciado nos dice que primero calculemos cuál es la anchura de la región.
después cuánto tiempo le toma salir, y lo otro, el signo de la carga. Vamos entonces a hacer un pequeño dibujo para ver qué podríamos hacer. Vean, de simple trigonometría sabemos algo importante, que es que la velocidad es, al ser perpendicular al radio, el momento es circular, podemos entonces conseguir cuál es la intersección de los dos radios. Acuérdense que nos dice el enunciado que entra primero formando un ángulo θ con la dirección vertical y que sale de manera horizontal. De allí que perpendicular a la dirección horizontal en este punto, en el punto de la derecha, se encuentra un radio. Perpendicular a la dirección de la velocidad, en este punto se encuentra un radio. La intersección de los dos radios es justamente el centro de la circunferencia. Ya conocemos el radio. Eso va a permitir sacar alguna información bastante importante, porque desconocemos cuánto vale la anchura de la región. Pero esa anchura de la región la podemos calcular por trigonometría. La anchura de la región es esta línea recta horizontal que pasa por el punto donde entra la carga de la región. Y esa anchura, que está denotada con la letra A, la podemos calcular por trigonometría en función del ángulo. ¿Por qué? Podemos ver aquí fácilmente lo siguiente. Poner un poquito más grande para verlo mejor. Si este ángulo es θ y el ángulo que forma la velocidad en el radio es 90 grados, este ángulo que está aquí, que estoy señalando ahorita, sería 90 grados menos θ. Por lo tanto, como este ángulo también vale 90 grados entre la vertical y la línea recta horizontal, este ángulo debe ser θ. Es decir, θ es el ángulo con el cual la velocidad entra a la región. Si ese ángulo es medido con respecto a la vertical, pero θ es también el ángulo que forma la dirección horizontal con el radio en el momento que entra. De allí que podemos entonces, por simple trigonometría, darnos cuenta que este cateto se convierte en un cateto de tipo adyacente en este triángulo rectángulo, el cual ya podemos hasta calcular cuánto vale el radio de ese cateto, que es A por el, pero que ese cateto que es igual al radio por el coseno del ángulo, nos permitiría entonces encontrar cuál es el valor de A, es decir, de la anchura. Ahora, aquí lo que hice fue simple y llanamente usar las ecuaciones anteriores. Aquí había deducido en la página previa en nuestro editor de fórmulas. Vean, conseguimos al sustituir en la relación que habíamos encontrado el valor de los datos, conseguimos el valor de la rapidez inicial. Y al sustituir en la ecuación del radio, podemos conseguir entonces el valor del radio. Ya tendríamos entonces el valor del radio y el valor de la rapidez inicial. Si se sustituye eso en esta ecuación, que es una ecuación que sale de la trigonometría por ser un cateto de tipo adyacente al ángulo θ en este triángulo rectángulo, se puede calcular cuál es la anchura de la región, resultando esa anchura de 0,05 metros, es decir, 5 centímetros. Una vez que se tiene el valor de esa anchura, ya hemos encontrado la respuesta a la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta requiere que nosotros sepamos el tiempo o determinemos el tiempo que le toma a la carguita realizar el recorrido. Es relativamente sencillo darnos cuenta de lo siguiente. Y si nos acordamos un poquitico del movimiento circular uniforme, sabemos que una de las relaciones que podemos utilizar son las siguientes. La ecuación donde aparezca la velocidad angular o la rapidez angular. Esa rapidez angular está dada por el cambio de ángulo, es decir, el desplazamiento angular, dividido entre el intervalo de tiempo. Le toma realizar ese desplazamiento angular. Vamos a entender eso con un poquito más de detalle. La carguita está aquí, entra en este punto y luego sale por este otro, según el dibujo que acabamos de hacer. La carga entonces realiza un determinado desplazamiento angular. Por eso es que los desplazamientos angulares se miden tomando en cuenta un radio que va del centro de la circunferencia al un punto que es el que se está moviendo.
Por lo tanto, tendríamos un radio que se mueve en esta dirección. El ángulo que se va a mover ese radio es justamente este pedacito. Ese ángulo lo podemos calcular como pi medio menos este otro ángulo, pero tenemos que tomar en cuenta algo importante, que muchas veces nos puede causar dificultades. Hay que trabajar en radianes, porque la longitud de un arco de circunferencia es el ángulo por el radio en radianes, por el ángulo, pero el radio por el ángulo en radianes. Tenemos que trabajar con radianes, es decir, hay que llevar ese valor de ángulo a radianes. Ahora, esta rapidez angular, esta velocidad angular, la vamos a pasar a rapidez. El intervalo de tiempo siempre es positivo, pero el ángulo no. Podría ser positivo o negativo, dependiendo del sentido de giro. De allí que le voy a colocar unas barras de valor absoluto. Este ángulo es el ángulo barrido. Ese ángulo es pi medio menos el ángulo en radianes, este ángulo barrido. Y ese ángulo ya lo conocemos. El ángulo que nos están dando es 60 grados. Por lo tanto, sería pi medio menos 60 grados. Con el cuidado que dije no hace mucho, hay que ponerlo en radianes. Ahora, una vez que se tiene esto, podemos tranquilamente conseguir la rapidez angular en función del tiempo. Pero también sabemos que hay varias maneras de conseguir la rapidez angular. Esa rapidez angular la podemos encontrar también en función de la relación siguiente. Déjame copiarla aquí abajo. Nosotros sabemos que la rapidez lineal, o sea, el módulo de velocidad, es igual a la rapidez angular multiplicada por el radio. Ya conocemos el radio y también conocemos la rapidez lineal. Podríamos de esta ecuación conseguir omega. Y si ya conseguimos omega, la rapidez angular, podríamos despejar el intervalo de tiempo. Es una posibilidad. Otra posibilidad es acordarnos que cuando la rapidez es constante, la rapidez es igual a la distancia entre el tiempo. Y esa distancia sería el radio por el ángulo en radianes. Entonces podría poner como el radio por ese ángulo en radianes. Ese ángulo que estamos poniendo allí como pi medio menos theta. Pero acuérdense que lo que nos interesa es el desplazamiento angular, con el cuidado que había mencionado. Theta debe llevarse a radianes, dividido entre nuestro intervalo de tiempo. O sea, hay varias maneras de trabajar. Uno puede decir trabajar como uno quiera. La distancia, acuérdense que es el radio por el ángulo. Es una multiplicación. El radio ya lo conocemos, el ángulo también. Entonces, si hacemos eso y ya sabemos la rapidez, podemos conseguir cuál es el valor del intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo, al ser despejado de esa relación, nos hubiese quedado lo siguiente. Copiar esto, pero esto lo voy a alterar, sustituyendo el denominador por la rapidez, el módulo del vector velocidad. Esto es una manera de conseguir el intervalo de tiempo. Como dije, también puedo usar otra. Aquí puedo despejar el intervalo de tiempo que nos va a quedar el siguiente cociente. Si queremos, hay varias maneras de trabajar. Y como omega por r es justamente la rapidez angular, puedo multiplicar por el radio aquí en el numerador y puedo multiplicar por el radio en el denominador para no alterarlo. Y esto que está acá, justamente el valor de la rapidez angular, llegando entonces a justamente esto mismo. Es decir, siempre vamos a llegar al mismo resultado. Ahora, una vez que se tiene esto, podemos hacer las sustituciones. Aquí, esas sustituciones son relativamente sencillas. Vean, llevo el ángulo, que es importante, como les dije, vamos a trabajar con el ángulo de 60 grados, que es pi tercio.
Eso nos queda una distancia recorrida igual a esto. Una vez que sabemos ya cuánto vale el radio lo hemos determinado con esta relación de 0,1 metro, podemos entonces hacer el cálculo de ese intervalo de tiempo, quedándonos justamente este valor. Ahora, una cosa interesante ocurre con la velocidad y el, pero con la fuerza y nuestro producto vectorial de carga por el campo. Acuérdense, todo surge de esta relación. Voy a volverla a copiar. Esta ecuación la puedo poner de la siguiente manera. Si quiero una carga por un vector que multiplica a dicha carga. Ese vector va a ser el siguiente. Velocidad cruzada. De estos tres vectores que están acá, pero de estos tres vectores que están en esta relación, resulta ser que conocemos todos los sentidos de esos vectores. La fuerza magnética siempre, en el caso de que ella sea la fuerza resultante y el movimiento sea circular uniforme, debe ser centrípeta. La velocidad sabemos hacia dónde va y el campo también. Entonces, si hago el estudio de este vector que estoy denominando E, y lo llamo E porque tiene unidades de campo eléctrico, si podemos determinar el sentido de este vector, ahora lo que va a ocurrir es que la fuerza magnética va hacia el centro, la conozco. Este vector ya puedo determinar su sentido en cualquiera de los puntos. Y por lo tanto, ahora puedo comparar el sentido de la fuerza magnética con el sentido de ese vector E. Si ambos tienen el mismo sentido, es porque este escalar está multiplicando a ese vector, debe ser un escalar positivo. Si ambos tienen sentido opuesto, es porque el escalar es negativo, es decir, la carga es negativa. En este caso, el producto vectorial de velocidad cruz campo en cualquiera de los puntos, fíjense que por ejemplo lo trato en este punto, velocidad cruz campo, velocidad primer vector iría hacia la derecha y el campo sale, velocidad cruz campo nos queda hacia abajo, un vector que iría hacia abajo, pero hacia abajo también se encuentra el centro de la trayectoria y el movimiento circular es tal que hacia ese lugar, hacia el centro, va la fuerza resultante, por ser ella la fuerza neta, y la fuerza neta se encarga de cambiar en los momentos circulares uniformes solamente la dirección y sentido, y va hacia el centro, una fuerza centrípeta. De allí que tanto la fuerza de origen magnético como el producto vectorial de velocidad cruz campo apuntan hacia el centro. Eso nos hace ver que la carga, que es el escalar, debe ser positivo. Entonces aquí tenemos la respuesta siguiente. La carga debe ser positiva. Por lo tanto, las alternativas que son solución en nuestro problema son las siguientes. El valor de A vale 0,1 metro. El tiempo que le toma realizar el recorrido es justamente 0,028 milisegundos y la carga es positiva. Esas son las tres eh, respuestas a las preguntas de nuestra tercera evaluación. Y de esa forma ya podemos entonces ver cuáles eran las respuestas a esta evaluación, nuestra tercera prueba corta.